Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través de las ondas radiales de su emisora cristiana Vino Nuevo Online, y también nos puede seguir por medio de nuestra plataforma de Facebook Live de Ministros de la Palabra, un video que compartimos también con la página de Vino Nuevo Radio y que queda grabado en nuestro perfil para que usted después de las 9 de la noche pueda volver a revisarlo, consultarlo, revisar las citas bíblicas, los comentarios que esgrimimos, y también pueda compartirlo con otras personas. Lo que usted recibe de gracia, délo de gracia. Nos hemos preparado en esta noche, amado hermano, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, con un tema que hemos titulado La última noche con Jesús. ¿Por qué vamos a hablar acerca de este tema? Porque nos estamos adentrando desde ya, nos estamos permeando para lo que viene a partir de la próxima semana, lunes 26 de abril. Todos los lunes a partir del 26 de abril, hablemos de Jesús. Vamos a estar todos los lunes a las 8 de la noche, 250 acontecimientos, hablando única y exclusivamente de la persona más importante en su vida y en la mía. Dime de quién hablas y te diré de quién eres. ¿Cuáles son tus temas preferidos de conversación? Es ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Todos los lunes acompáñenos para que hablemos de Jesús. 41 parábolas, más de 40 milagros realizados por Jesús, de los muchos que hizo. Vamos a estar viendo una armonía a través de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 250 acontecimientos ordenados de una manera cronológica, desde las profecías mesiánicas hasta la ascensión al cielo. Por eso es que en esta noche queremos ahondar en un tema relacionado a esto que vamos a arrancar el próximo lunes y que hemos titulado La última noche con Jesús. ¿Qué pasó en esa última noche que los discípulos pudieron compartir con el Maestro? Desde ya puede irse al libro de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17. Vamos a hacer un desarrollo de los principales acontecimientos que se dieron en esa noche de Pascua, la noche en que Jesús va a ser arrestado para morir martirizado al día siguiente. Pero antes, vamos a orar. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, agradeciendo el privilegio que nos das de traer tu palabra, voz del cielo, palabra de lo alto, para todos aquellos que en su corazón contrito y humillado han decidido en esta noche abrirse para lo que tú tienes para cada uno de ellos. Palabra de amor, palabra de exhortación, palabra de ánimo, palabra de consuelo que proviene de ti. Gracias porque nos das el privilegio de poder ser canales de bendición para todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas virtuales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si a usted ha tenido la oportunidad de escuchar las últimas palabras de una persona que está a punto de fallecer. Las últimas palabras de un moribundo. Cuando esa persona, algún familiar cercano suyo, un amigo, una persona notable, está a punto de morir, todos esperan oír esas últimas palabras finales, las cuales van a ser repetidas después. Lo último que dijo mi mamá, lo último que le escuché balbucear a mi hijo,
lo último que dijo el presidente tal. Y cuando la persona está agonizando, puede ser un familiar suyo, un familiar mío, todos estamos reunidos alrededor de esa persona tratando de escuchar sus últimos balbuceos, sus últimos mensajes, porque eso es lo que va a quedar muy grabado en el corazón de aquellos que oímos esas últimas palabras. En el caso de Jesús, Jesús se encuentra en estado terminal. Es una noche donde Jesús está en su fase terminal. Lo interesante de eso es que Jesús no padece de nada, no le duele nada, no tiene ninguna enfermedad crónica. Sin embargo, 24 horas después de ese acontecimiento, ya va a estar enterrado. Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a la Biblia. Cualquiera que traiga un mensaje de parte de Dios en un púlpito, en la radio, en la televisión, en la calle, si es un mensaje de Dios y no abre la Biblia, hermano y hermana, con todo respeto, no le ponga atención. Si el mensaje no está sustentado en las Sagradas Escrituras, no pierda su tiempo. Juan capítulo 13, versículo 1. Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que le había llegado la hora en la que él dejaría este mundo para ir a reunirse con su Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Lo ubico en el contexto histórico, la cena de la Pascua, la última comida del condenado. Está cenando con sus 12 hombres. Quiere compartir ese último alimento con los suyos. Un momento íntimo. Están en un aposento alto. La mesa está preparada. Todo está listo. Ya están las hierbas, están los panes, está la bebida. Están todos listos. Pero antes de que inicie la cena, hay una confusión, hay un silencio total, como que el ambiente está muy pesado en esa noche. Algunos están asustados, otros están preocupados. Hay mucha incertidumbre. Y para terminar de rellenar el cuadro de expectación, en el versículo 4 de Juan capítulo 13, dice que mientras estaban cenando, Jesús se levanta de la mesa, se quita su manto y se ata una toalla a la cintura. Los discípulos se quedan boquiabiertos, asombrados. ¿Pero qué es lo que va a hacer el maestro? ¿Por qué es que se levanta de la mesa? ¿Por qué se quita el manto? ¿Por qué se ciñe una toalla a su cintura? ¿Qué es lo que va a hacer? En el contexto histórico, antes de comer, había un protocolo que se realizaba y era lavar los pies de los comensales. Y esa era una actividad que la realizaban el siervo más humilde de la casa. Traía un lebrillo, traía una toalla, un recipiente con agua, el lebrillo, se ponía de rodillas y empezaba a tomar los pies de los comensales para lavarlos. Eso, aparte de que daba una sensación gratificante, limpiaba las extremidades de aquellos que iban a participar en la cena. Toda la suciedad, imagino yo, podía haber quedado impregnada en aquel que lavaba los pies de cada uno de aquellos que estaban alrededor de la mesa. Por lo tanto, era una actividad, era una acción o un servicio, tal vez para muchos denigrante, porque lo realizaba el siervo más humilde de la casa. Y en ese momento, ¿cuál siervo más humilde? Es Jesús el que está realizando la acción. Juan capítulo 13, versículo 5, luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla. Todos se quedaron pasmados. El maestro, el jefe del grupo, el dueño de todo lo que existe, el creador de todas las cosas, el Señor de señores, está lavando los pies de los discípulos.
Jesús les dice más adelante: esto que estoy haciendo, ustedes no lo entienden, pero lo tienen que entender. Porque yo, siendo el Señor, lavo los pies de los discípulos, los pies de ustedes, mis servidores. Ahora nada más imagínense lo que usted y yo, hermano y hermana, somos llamados a hacer con todos aquellos a quienes servimos. La noche está fría, la noche está oscura, ya la noche comienza a sentirse pesada, el ambiente está muy, muy gélido, muy complicado. Y Jesús, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 21 y 22, lanza una expresión que atiza el ambiente tan candente, tan complicado que se está viviendo en ese momento, cuando dice: Jesús se siente profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. ¿Quién? A ver, estamos en la mesa con el maestro. Estamos cenando. Hermano y hermana, ingerir alimentos es una de las actividades más importantes del ser humano. Y hacerlo en compañía con una persona que amamos es todavía más importante y más gratificante. Pero que Jesús nos diga que uno de nosotros 12 es un traidor, eso es totalmente inadmisible para los discípulos. Un traidor en la mesa, alguien que ha estado con nosotros tanto tiempo, que se decía ser de nosotros. En Mateo capítulo 26, versículo 22, como lo vamos a ver a partir del próximo lunes, hay algunos acontecimientos que se encuentran en los 4 evangelios, otros en 3, otros en 2 y hay algunos acontecimientos que solo aparecen en un solo evangelio. Este acontecimiento aparece también en Mateo 26, 22 y lo amplía cuando dice que los discípulos se ponen muy tristes y empiezan a preguntarse uno tras otro, a preguntarle a Jesús, cada uno: Señor, ¿acaso soy yo? ¿Soy yo el traidor? Esa noche el traidor quedó en evidencia, porque tarde o temprano, hermano y hermana, los traidores quedan en evidencia. El que es un traidor o una traidora no va a poder esconderse todo el tiempo, porque los traidores eso es lo que hacen, se mueven de una manera solapada, haciendo daño para que nadie se lo nombre, escondiéndose. Sin embargo, tarde o temprano son puestos en evidencia. Juan capítulo 13, versículo 26 y 27, Jesús respondió: el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa, ese es. Y Jesús mojó el pan y se lo entrega a Judas, hijo de Simón Iscariote. En ese mismo instante Satanás se metió en el corazón de Judas y Jesús le dijo: Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Judas tenía un plan que creía que era secreto. Había comprado la entrega de Jesús por 30 monedas de plata. Vende al maestro y le compran la traición por 30 monedas de plata. Todo está planeado. Judas había dicho: al que yo le dé un beso, ese va a ser. Y eso sería en el huerto del Getsemaní, horas después. Un traidor. El Salmo 41, versículo 9, profetizando acerca de ese acontecimiento, muchísimos años atrás, dice el salmista: hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Aquellos que nosotros creíamos que eran nuestros amigos, nuestros confidentes, aquellas personas que nunca nos iban a fallar, que creíamos que estaban a brazo partido con usted y conmigo, hermano y hermana, en determinado momento
nos abandonaron. Por eso yo le voy a daros un consejo en esta noche, y es un consejo de un pensador chino de hace muchísimos años. Nunca espere nada de nadie. No espere más de la cuenta, de nada ni de nadie. Y así no se va a sentir frustrado, no se va a sentir enojado, no se va a sentir molesto. Hay cosas de las cuales uno no tiene que esperar para no sentirse frustrado después. El mejor amigo, dice el Salmo 41:9, aquel en quien yo más confiaba, se puso en mi contra. Así es que no se asuste. Si Jesús tuvo traidores trabajando con él, estando con él, ahora nada más imagínese los que pueden rondar alrededor suyo. Sin embargo, en Mateo capítulo 26, versículo 24, Jesús es claro cuando dice: bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Mejor que no hubiese nacido antes de haber cometido esa acción tan ignominiosa en contra del Salvador del mundo. Jesús le dice a Judas: haga lo que tiene que hacer. A partir de ese momento, Judas abandona la mesa. El ambiente está turbio, todos se quedan viendo. Pedro ve a Juan, Juan ve a Natanael, Natanael ve a Mateo, Mateo ve a Jacobo, todos se quedan viendo. Ya solo quedan 11. ¿Qué más irá a pasar en esa noche? Noche muy pesada, noche muy lúgubre, una noche muy tediosa, una noche muy triste para Jesús. Sin embargo, Judas se va y ya Jesús se siente más cómodo, porque esa noche hay una serie de instrucciones que Jesús tiene que dejarle a sus discípulos antes de irse. Ya no va a poder hablar más con ellos, ya se acabó el tiempo de inducción, el tiempo de preparación. A partir de ese momento dejarán de ser discípulos para convertirse en apóstoles. El entrenamiento ya termina. Y Jesús quiere apresuradamente esos últimos minutos traer las últimas palabras, las últimas instrucciones a aquellos que van a seguir la brecha. Juan capítulo 13, versículo 34. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos cuando Judas ha salido es: yo les doy ese mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Un mandamiento nuevo. ¿Qué tenía de nuevo eso que Jesús les está diciendo a sus discípulos? Como yo los amo a ustedes, así ustedes deberían amarse los unos a los otros. El que tiene oídos en esa noche para oír, que oiga. Si el Señor nos ha amado con ese amor entrañable que Él nos ha profesado, con ese mismo amor nosotros deberíamos amar a nuestros hermanos. Por eso es que no es posible amar a unos y odiar a otros, desearle el bien a unos y desearle el mal a otros. Eso no tiene cabida. Por eso es que el mismo Jesús decía en Juan capítulo 13, versículo 35, que la única manera de reconocer a un seguidor de Él es el amor que tengan los unos por los otros. Porque esa será la prueba, dice Jesús, ante el mundo, de que ustedes son mis discípulos. Si no amas a tu hermano a quien has visto, no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto. Te conviertes en un mentiroso o en una mentirosa. El amor de Cristo para sus discípulos, hermano y hermana, un amor paciente, un amor perdonador, perdonando equivocaciones, perdonando a Pedro de antemano porque lo va a negar. Jesús sabía que Pedro más adelante lo va a negar y aún así ha rogado, sabiendo lo que Pedro va a hacer, ha rogado para que la fe de Pedro no falte, para que el Señor, aunque se vaya a equivocar Pedrito, lo vea con ojos de amor, de misericordia, lo perdone y que Pedro pueda volver otra vez por la senda correcta. El amor de Jesús fue un amor sin distinciones.
amándolos a todos por igual, aunque sus propios discípulos se creían mejores unos que otros. Su amor fue y es, porque es un amor que todavía existe, está en presente, es perdurable porque no se acaba nunca. Jesús te ama, Jesús me ama, un amor de sacrificio hasta la muerte. Hermano y hermana, un amor perfecto. Mientras Jesús está hablando, Pedrito, en ese momento todavía discípulo, el discípulo que más se parece a usted y a mí, cuando nos adentremos a hablar acerca de Jesús todos los lunes, vamos a hablar de Pedro. Y vamos a ver que Pedro es el discípulo que más se parece a usted, hermano y hermana, y a mí. Con unos momentos allá arriba y con unos momentos allá en el suelo arrastrándose, como un yoyo, como un sub y baja. Juan 13, 37 y 38. Pedrito, como siempre, queriendo figurar, hablando de primero. Muchas veces hablamos de más. Hermano y hermana, hay que aprender a quedarse callado. Porque cuando uno habla de más, se enreda en sus propias palabras. Pedrito tenía ese problema. Por eso es que decía mi abuela, calladito, más bonito. Pedro insiste a Jesús: Señor, ¿por qué yo no puedo acompañarte ahora? Yo estoy dispuesto a morir por ti, le dice Pedro. Entonces Jesús le dice: ¿de verdad, Pedro? ¿De verdad? A ver, hablemos en serio, ¿de verdad estás dispuesto a morir por mí? Porque yo te aseguro que antes que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Porque, hermano y hermana, el que está firme, mire que no caiga. Ya basta de jugar de superespirituales, ya basta de jugar de infalibles, ya basta de jugar de yo no fui. Usted y yo tenemos que aprender que somos personas con debilidades, con pasiones, con afrentas. Tenemos pruebas de parte de Dios y tentaciones de parte de Satanás todos los días del mundo. El Señor nos prueba con un propósito para ver de qué estamos hechos. Y Satanás nos tienta para que caigamos y nos vayamos con él al infierno, nada más y nada menos. Pedrito creía que tenía todas las respuestas. Pedrito creía que estaba mejor espiritualmente que el resto de sus compañeros. Y cuando vamos a Marcos capítulo 14, versículo 72, queda claramente patentizada la profecía de Jesús. Yo creo que es la profecía más corta. Jesús le profetiza y horas después se cumple. En ese momento el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 2. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Para que no le falte Pedro. No lo hizo una. 3 veces negó a Jesús. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Porque muchas veces no es lo que decimos. Porque muchas veces no es lo que creemos. Volvemos a la mesa. Está Jesús con sus discípulos. Hay mucha angustia de parte de Jesús en esa noche fría, tétrica, lúgubre, asustadiza para todos los que están ahí. Y en medio de esa angustia, porque si había alguien que tenía que estar sumamente angustiado y preocupado por lo que iba a suceder en las próximas horas, ese era Jesús. Sin embargo, en medio de esa angustia personal que Jesús está teniendo, le brinda ánimo a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús dice: poco después Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí. Si hay alguien que necesitaba ser acuerpado, ser animado, ser abrazado, sentir el calor y el amor de aquellos que lo iban a acompañar, ese era Jesús. Sin embargo, fue totalmente al contrario.
Es Jesús el que está brindando ánimo a sus discípulos. Les está explicando también la importancia de por qué tenía que partir. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y prepararles ese lugar, yo voy a venir otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Esa palabra de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 es para usted, hermano y hermana, en esa noche. Jesús se fue porque le está preparando a usted un lugar para que cuando Él venga por segunda vez, se lo lleve a usted y me lleve a mí con Él, para que donde Él esté, en ese mismo lugar, estemos usted y yo. Es un buen momento para renovar nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro ánimo en el Señor. Tal vez Satanás ha querido en este día arrebatarnos el gozo de la salvación. Tal vez Satanás ha querido traer sobre nosotros angustia, duda, tristeza, pena, carencia. Pero el Señor te dice en esta noche: ya falta menos que ayer. Porque donde yo estoy, usted va a estar conmigo. Así es que, hermano y hermana, usted no está solo. Jesús se lo dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, 18: no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a volver para estar con ustedes. Porque aunque mi padre y mi madre me dejare, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. Y mientras Jesús vuelve, no nos dejó abandonados, no nos dejó huérfanos, sino que usted sabe que el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un regalo temporal. Jesús explica en Juan capítulo 14, versículo 16: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él se fue, pero después de que Él se fue, el Espíritu Santo viene a la tierra a morar en el corazón de cada hijo e hija de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Jesús empieza a develar un misterio. El accionar del Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es ayudarnos y estar siempre con nosotros. Y continúa diciendo en Juan 14, 17 que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo es el único que nos enseña lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Quieres saber qué es verdad o qué es mentira? Pídele al Espíritu Santo que te dé ese discernimiento de saber si aquello es de Dios o no es de Dios. Además, continúa diciendo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 17, que todo lo que esté en rebelión contra Dios nunca podrá recibir el Espíritu Santo. Y es que es aquí donde tenemos claro quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. La marca distintiva del cristiano y del no creyente, lo que distingue al cristiano del no creyente, es el Espíritu Santo en su corazón. Aquel hombre y mujer, sin distingo de edad, de género, de clase social, que sigue en rebelión contra Dios, no puede tener el Espíritu Santo morando dentro de sí, porque es un regalo para los hijos e hijas de Dios. En capítulo 14, 17 dice Jesús en la segunda parte: los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven, porque no lo conocen. Para poder recibir el Espíritu Santo, hay que creer en Dios y en su obra redentora. El Espíritu Santo, hermano y hermana, comparte con nosotros y habita en nosotros. Me preocupa a mí muchísimo en sobremanera que hoy en día, en muchas de nuestras congregaciones se habla muy poco acerca de la obra del Espíritu Santo. Muchas de nuestras liturgias las utilizamos para cantar,
Las utilizamos para dar anuncios, casi media, 45 minutos de puros anuncios, de actividades. Nuestras liturgias se convierten en más actividades y en menos palabra del Señor. Y algo de lo muy poco que se habla en nuestras iglesias es acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Juan 14 dice, porque el Espíritu Santo mora con vosotros y estará con vosotros, en vosotros. Mora con ustedes y en ustedes. Continúa Jesús con sus muchachos. Están cenando en ese ambiente tenso, en esos momentos de preocupación, porque Jesús está diciendo que se va. Habían estado con él mucho tiempo, por casi 2 años, aprendiendo de él, durmiendo con él, caminando con él, escuchándolo a él, y de un pronto a otro le dice que se va a ir. Hay mucha preocupación, hay mucha tensión en el ambiente. Y Jesús viene y le dice, Juan 15, 18 y 19, yo les voy a decir algo más, dice Jesús, para que no los agarre desprevenidos. Quiere que les diga algo, queridos discípulos. El mundo a ustedes no los ama. Si el mundo los odia a ustedes, dice Jesús, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes de entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Hermano y hermana, métase por favor en la cabeza, el mundo a usted no lo ama. Cuando el mundo te invita a vicios que usted no comparte, usted inmediatamente dice no, y el mundo lo que hace con usted es alejarla, desconocerla. El mundo no quiere nada con los hijos de Dios. Qué lástima con aquellas personas que andan buscando aceptación de las demás personas. Hay personas, lo decíamos en sesiones anteriores, necesitan titiriteros que les digan qué hacer o qué no hacer. Sentirse aceptada por amigas, sentirse aceptada por amigos, sentirse aceptada hasta por los hijos o familiares. Así no funciona. El mundo, hermano y hermana, no nos ama. Jesús dice, me odió a mí primero. Y como el mundo odia todo lo que se parezca a Dios, los hijos de Dios van dentro de la misma colada. El mundo no nos quiere. Los discípulos están muy preocupados en esa noche. Ahora están diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros una vez que se vaya Jesús? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con los discípulos una vez que Jesús se vaya? De eso vamos a hablar en el siguiente segmento después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Saludamos a los hermanos que se incorporan a esta sesión de esta noche, a este programa, La Última Noche con Jesús. Gracias a todos aquellos que nos dan su preferencia en esta noche, que han dispuesto su corazón para recibir palabra. Los discípulos están preocupados por qué va a pasar con ellos una vez que Jesús se vaya, porque ya les dijo que se va. Juan capítulo 16, versículos 5 al 7. Jesús les dice, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, le dice Jesús, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, les dice Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo que les va a ayudar y a consolar no vendría. En cambio, si yo me voy, yo se los voy a enviar.
Los discípulos estaban más preocupados por lo que iba a pasar con ellos una vez que Jesús no estuviera. Hasta ese momento se sentían seguros, se sentían en una zona de confort. Estaban acuerpados por el Maestro. Cuando no podían sacar un demonio de un cuerpo, el Maestro llegaba y lo sacaba. Cuando tenían hambre y no había que comer, Jesús venía y les suplía. Ahora el Maestro se va y lo que ellos se preguntan es, ¿y qué va a pasar con nosotros? Dice Jesús en Juan capítulo 14, 28, ustedes me oyeron decir que yo me voy, pero yo voy a regresar por ustedes, dice Jesús. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque yo voy a regresar donde está mi Padre. Hermano y hermana, ¿de verdad amamos a Jesús? Somos agradecidos con lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, resolviendo el problema más grande que usted y yo teníamos, que era la pérdida de contacto con la presencia de Dios a través del pecado original en el Edén. ¿Cómo vemos usted y yo a Jesús? ¿Como el que paga nuestras facturas? ¿Como la ambulancia que llamamos cuando tenemos una emergencia? ¿Nos hemos olvidado tal vez de complacerlo y de reconocer su gloria? También es un buen momento para reflexionar acerca de nuestro amor y nuestra gratitud por lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Jesús continúa ampliando el tema del Espíritu Santo. Es importante que Él siga hablando acerca de este tema con ellos, porque Él está pronto a partir y el Espíritu vendrá a morar en sus corazones, como hoy en día, hermano y hermana, el Espíritu Santo mora en su corazón y en el mío. Algo que hace el Espíritu Santo, y lo interesante es que lo hace con el inconverso. Hay una acción del Espíritu Santo con el inconverso, y es motivarle a clamar por misericordia. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador y quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Esta es una acción muy importante, de la cual se predica muy poco y se habla muy poco. Pero hay un momento de lucidez en la vida de todo hombre y de toda mujer en la tierra, en la cual el Espíritu Santo le visita y le hace ver la condición pecaminosa en la que se encuentra y lo invita a clamar por misericordia de Dios. No le exige, no lo obliga, no le doble el brazo. Pero sí en ese momento le hace ver su condición errónea de vida y le motiva a clamar por perdón divino. Jesús continúa diciendo en Juan capítulo 16, versículo 13, que otra acción del Espíritu Santo es ayudarnos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hoy en día, hermano y hermana, a lo bueno le estamos llamando malo. Y a lo malo le estamos llamando bueno. Encienda la televisión, ponga la radio, lea el periódico. Es increíble que las aberraciones más grandes que existen en la Biblia, odiadas por Dios, hoy las estamos llamando como algo normal y natural. Y hasta nosotros mismos, los propios creyentes, nos complacemos, nos acostumbramos, lo aceptamos como normal, teniendo el claro conocimiento de que están prohibidas por las Sagradas Escrituras. Y por eso, y más que nunca, necesitamos el Espíritu Santo para discernir lo que es bueno y es malo. Y a lo malo hay que llamarlo malo, y a lo bueno hay que llamarlo bueno, según la palabra del Señor. Juan capítulo 16, 13, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los va a guiar para que ustedes siempre vivan en la verdad. En momentos de tanta incertidumbre que estamos viviendo, hermano y hermana, en momentos de tanta desinformación, en momentos de tantas noticias falsas, de tantas mentiras de Satanás que nos bombardea por todas las posibilidades de comunicación que están habiendo en ese momento, que son muchísimas. Hay mucha mentira que Satanás está trayendo hoy al ser humano. Y hoy más que nunca los hijos de Dios tienen que poder discernir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé qué le pide usted a Dios todos los días,
No sé si le pide trabajo, le pide comida, le pide salud, le pide amor. No sé qué le pide usted a Dios. Pero dentro de esa lista incluya discernimiento. Señor, dame discernimiento para pesar a la luz de la palabra todo aquello que viene a mi vida. El mismo Jesús dice que la enseñanza del Espíritu Santo es su misma enseñanza. El Espíritu Santo, dice Jesús, no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que oiga de Dios el Padre. El mensaje es el mismo, las directrices son las mismas. El Espíritu Santo no puede cambiar absolutamente nada de lo que Dios mismo ha establecido. El mensaje es igual y va a hablar lo que oiga directamente de Dios el Padre y le transmita a usted como creyente. El Espíritu Santo también, según Juan capítulo 16, versículo 13, sigue diciendo el Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice la naturaleza de la misión y es la oposición y el resultado final del esfuerzo. El Espíritu Santo dice que también algo que va a hacer es enseñarle a usted y enseñarme a mí lo que está por suceder. Hay cosas, hermano y hermana, que están por suceder y que van a suceder. El mundo hoy en día vive en el presente, generando dinero, viviendo placer, dándole rienda suelta a sus instintos. Pero hay cosas que van a acontecer en el futuro. Hay cosas que van a seguir adelante. Hay cosas que están escritas que van a acontecer. El mundo, hermano y hermana, se va a acabar. La gracia divina se va a terminar. Y cuando la gracia termine, vendrá el período de la ira. Hay sucesos finales que van a acontecer. La injusticia tarde o temprano va a terminar. La maldad tiene que pagar sus facturas. Y la bondad recibir todas sus recompensas. Yo le invito desde ya, a partir del domingo 2 de mayo, 11 mensajes acerca de los últimos tiempos, basados en el libro de Apocalipsis. Todos los domingos, a partir del 2 de mayo, vamos a estar hablando de los acontecimientos futuros que están narrados en la palabra del Señor. Vamos a hablar de la gran tribulación, vamos a hablar del arrebatamiento, vamos a hablar del anticristo, de la resurrección de los muertos, vamos a hablar de las profecías de Daniel, vamos a estar hablando de diversos temas, del milenio, del juicio final. Le invito desde ya, todos los domingos, 11 mensajes acerca de los tiempos del fin, a partir del domingo 2 de mayo y durante los siguientes 11 domingos, lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Juan 16, 22. Jesús está con sus discípulos, están cenando, están girando las últimas instrucciones. El momento del fin está por llegar, a punto de ser apresado y ser crucificado al día siguiente. Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que no hay nada escondido en él, porque uno de sus atributos es la omnisciencia. Jesús todo lo conoce. Él está sintiendo que dentro del corazón de sus discípulos hay mucha tristeza, hay mucha aflicción, hay mucha duda. Tal vez usted, hermano y hermana, en algún momento de su vida ha sentido tristeza. Señor, ¿qué va a pasar? Tal vez usted hoy en ese momento esté dudando acerca de Dios. No se sienta mal. Usted no es la única que se ha sentido así. Yo también me siento así. A veces me cuestiono, me hago preguntas con las cuales no encuentro respuestas, como se las hizo Job, como el mismo Elías. Elías en un momento quiso que Dios le quitara la vida. Moisés también quiso que Dios le matara. El mismo Job también tuvo ese mismo sentimiento. Pablo afrontaba debilidades como las pasamos usted y yo. Así es que no se sienta mal. Sin embargo, Jesús en esta noche te dice, Juan 16, 22, si esta es su situación, si hoy ha sido un día de dudas, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta,
Jesús te dice, del mismo modo, ahora ustedes están tristes, pero yo voy a volver a verlos. Y cuando yo venga otra vez, ustedes, dice Jesús, se van a poner tan felices que nadie les va a quitar esa alegría. Si hoy estás triste, si hoy estás apesadumbrado, y yo me estoy predicando hoy a mí mismo, si hoy estás triste, si hoy estás cansado, si hoy estás con muchas dudas en tu corazón, Jesús te dice en esta noche, yo te voy a prometer algo, hermano y hermana, y si hay alguien que promete y cumple, ese es el Señor Jesús. Muchos te han fallado, muchos te prometieron y no te cumplieron. Pero si hay alguien que promete y cumple, ese es Jesús. Y en esta noche, Juan 16:22, esta palabra es para ti. Tal vez hoy estás triste, por A o por B, solo tu corazón lo sabe. Pero yo voy a volver por segunda vez y voy a venir por ti. Y te vas a poner tan contenta, te vas a poner tan contento, que nadie podrá quitarte esa alegría por toda la eternidad. 40 años de tristeza, 53 años de vida en esta tierra, con muchas interrogantes, con muchas incertidumbres, no se comparan en nada a una eternidad de gozo, gozo inefable, no la felicidad del mundo, un gozo sin precedentes con el Señor Jesús. Jesús se dice en esa noche, al igual como le dijo a sus discípulos en aquella ocasión, que si hay algo que Él tiene, hermano y hermana, es el control de todas las cosas. Juan 16:33, Jesús dice, les digo todo eso para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, hermano y hermana. Nadie dijo que en este mundo todo es una pura carcajada, todo es un vacilón, todo es una risa, todo es pura salud, todo es dinero, todo es placer. Olvídese. Los hijos e hijas de Dios, y Hechos lo dice, el apóstol Pablo lo dice en Hechos, que después de muchos padecimientos entraremos a la vida eterna, porque la vida eterna solo entran los valientes. Jesús dice, en ese mundo tendrán mucho que sufrir, pero tengan valor, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Ahora, dice Jesús, yo sé cómo se sienten ustedes, pero quieren que les diga algo. Yo les voy a decir en ese momento, les dijo Jesús a sus hombres en la mesa, en ese momento tan difícil, ahora yo les voy a decir cómo me siento yo y qué es lo que va a pasar conmigo. Porque muchas veces, hermano y hermana, usted y yo somos muy egoístas, pensando solamente en nosotros, pensando en nuestra salvación. Pero ¿y los que están allá afuera qué? El servicio que nosotros tenemos que dar a los demás, ¿qué? Somos muy egoístas. Nos encanta engordarnos de palabra, asistiendo a la iglesia, aprendiendo los coritos, recibiendo palabra. Pero ¿qué de aquellos que están solos y abandonados? Y Jesús le dice a sus discípulos, ok, ahora yo les voy a decir cómo me siento yo. Juan 16:32. Pronto, dice Jesús, muy pronto, todos ustedes huirán. Y cada uno se irá por su lado. ¿Y saben qué? A mí me van a dejar solo. Yo no sé la cara que pudieran haber puesto esos hombres, pero la profecía se lanza en ese momento. Y minutos después, lo que duraron en llegar del aposento donde se encontraban hasta el huerto del Getsemaní, inmediatamente llegan los alguaciles del templo a apresar a Jesús y los 11 hombres salen disparados. Y llegó la hora. Juan capítulo 17, versículo 1. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, ahora ya se encuentra en el huerto del Getsemaní, el lugar de encuentro donde va a ser apresado. Jesús mira al cielo, porque hermano y hermana, ¿a dónde podemos mirar usted y yo si no es al cielo? No mires a la Junta de Protección Social, no mires al presidente, no mires a Limas, no mires a tu familia.
Hoy es un momento para que usted y yo miremos al cielo. Padre mío, ha llegado el momento. Pero vean lo increíble de la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, que luego la vamos a ver a nivel de detalle en los próximos lunes. Versículo 9. Lo primero que Jesús hace en ese momento, hermano y hermana, es orar por sus discípulos. Él es el que va a ir a la cruz. A él le van a poner la corona de espinas. A él le van a atravesar sus extremidades. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien yo pido por los seguidores que me diste y son tuyos. ¿Y qué fue lo que Jesús pidió en aquella noche? Juan 17:11. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el que me has dado, para que sean completamente unidos como tú y como yo. Qué increíble. Jesús no oró para que el dolor sobre su cuerpo no fuese tan intenso, ni la humillación de la que iba a ser objeto fuese anulada. Recuerde usted que lo que Jesús le dice a su papá es: Señor, yo quisiera que esto que me va a pasar no sucediera, pero lo que yo más anhelo es hacer tu voluntad y no la mía. Lo que yo te pido es que esos muchachos que tú me diste sean uno, como tú y yo somos uno. Porque si hay algo que Jesús anheló y expresó antes de morir, fue la unidad de los creyentes. Qué lástima, hermano y hermana, que hoy en día estemos tan desunidos, tan segregados, tan dispersos, la familia de los creyentes. Nos dividimos en denominaciones, nos dividimos en sabiduría humana, porque lo que menos hay es sabiduría divina. Muchos le estamos dando gusto a Satanás y nos hemos separado unos de otros, y eso fue lo primero que Jesús oró e intercedió. Pero algo que también Jesús hizo esa noche en el huerto del Getsemaní, donde está sudando gotas de sangre, donde tiene hermatidiosis. Ese sudor de sangre está en ese momento muy compungido, muy estresado, y está sudando sangre. Un ángel es el único que está con él confortándolo. Pero en ese momento, Juan 17:20, y yo no te ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino que también te ruego por los que han de creer en mí, al oír el mensaje de ellos. Hermano y hermana, esa noche Jesús oró por usted y oró por mí. Se acordó de usted y se acordó de mí. Se acordó de Marta, se acordó de Lisbeth, se acordó de Gilbert, se acordó de Doris, se acordó de Marco, se acordó de Glenis, se acordó de todos los que iban a creer en el mensaje de salvación. Jesús sigue hablando acerca de la unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Hoy más que nunca tenemos que volver a la unión de la familia de Dios. Todos como parte del cuerpo de Cristo, y permitiéndole a Cristo que sea la cabeza de ese cuerpo. Hermano y hermana, las cosas que unen a los verdaderos creyentes son mucho más importantes que aquellas cosas que nos separan. Sin importar la afiliación a alguna denominación,
Entre el pueblo de Dios lo que debería existir es una auténtica comunión, un amor mutuo, una entrega común, un profundo deseo de aprender los unos de los otros. Y también de alcanzar en cuanto sea posible una comprensión colectiva de la verdad en todos sus puntos. Y esa unidad que está pidiendo Jesús tiene que ser transparente y también atractiva a todos aquellos que aún no conocen al Señor, para que se puedan sentir fascinados de esa unión, y así el mundo sepa que usted y yo somos los seguidores de Jesús. Una noche muy triste, una noche muy difícil, una noche de amor hacia usted y de amor hacia mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por tu palabra, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder traer, Señor, palabra de lo alto, para poder meditar, reflexionar, agradecer tu amor, tu sacrificio, tu perdón. Gracias por la confianza que nos vuelves a dar en esta noche, de cuánto nos amas, de saber y entender y esperar y ansiar tu segunda venida, Señor, para que nos lleves contigo y vivir gozosos por siempre. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, redarguyéndonos, animándonos, ayudándonos a discernir, a comprender, a entender. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por esa última noche con Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Quédese con nosotros, hermano y hermana, en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continuamos con la programación normal de este viernes en la noche. Si Dios lo permite, el próximo domingo, usted y yo tenemos una nueva reunión, un nuevo enlace. Yo tengo un compromiso con usted para el próximo domingo, 8 de la noche. Vamos a estar desarrollando un tema que hemos titulado Siervos de la Palabra. ¿Qué somos usted y yo? Únicamente siervos que llevan el mensaje de esperanza para todos aquellos que se están perdiendo y que necesitan el gozo de la salvación. Yo le deseo un feliz fin de semana en el Señor. Cuide a su familia, cuide todo lo suyo y que el Señor le bendiga en esta noche. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.